que refieren hace algunas horas que el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, ha sido condenado a 8 años de cárcel por corrupción en Ecuador, por supuesta corrupción en Ecuador. Pues decidimos llamar al propio Rafael Correa, decidimos conversar con él. Él está afuera, tuvo que irse de Ecuador ya hace un tiempo y después de haber sido el actual presidente su aliado político, pues hoy, según otras charlas que hemos tenido en otros momentos con Rafael Correa, es quien supuestamente ha promovido toda esta lo de Ecuador, Rafael Correa. Gracias por acompañarnos a esta hora. Los saludamos. Gracias a ustedes. Mire, esto no es lo más importante es la pandemia que está enfrentando el mundo entero y particularmente América Latina. Así que un abrazo solidario a Colombia, Ecuador y a toda Latinoamérica, ¿no? A unirnos para luchar contra el coronavirus. Y una precisión, usted decía que yo tuve que venir a Bélgica. Yo anuncié en la mitad de mi último mandato, puede haberle ganado todo. 10 elecciones ganamos en 14 elecciones, perdón, en 10 años que venía a vivir a Bélgica porque mi esposa es de aquí, mis dos hijas estaban estudiando en Francia, 25 años habíamos vivido en Ecuador. Vine sin una infracción de tránsito, con 70% de apoyo popular después de 10 años de gobierno, y de que este tipo nos traicionó, que era mi vicepresidente. Bueno, empezaron a llover todas las semanas nuevos procesos, ya llevamos 31, ¿no? Yo me despierto cada día para ver qué nueva acusación existe, y todo es para tratar de inhabilitarnos políticamente, impedirme regresar al país, es lo que se llama el lawfare, la judicialización de la política. Pero como le decía, es muy triste tener que hablar de aquello en estos momentos tan duros para Colombia, para Ecuador, para Latinoamérica y para el mundo entero. Lo primero, combatir esa pandemia. Es cierto, eso es lo más importante hoy, es la prioridad del planeta, pero sale esta noticia. Quiero preguntarle cómo toma usted esta condena de 8 años en su país en su contra. Con mucha calma. Yo no me preocupo por mí no se preocupen tampoco ustedes. Yo estoy bien. Yo estoy viviendo en Bélgica, mi vida no ha cambiado ni con la cuarentena, porque yo trabajo en mi casa, este es mi lugar de trabajo, mi biblioteca, mi oficina, donde escribo, donde preparo conferencias, doy cursos online, etc. Me preocupa la gente allá, me preocupan mis compañeros, mi vicepresidente Jorge Glass, un hombre honesto, ya por revancha política, más de 2 años preso. Para que haya corrupción, debió enriquecerse. ¿Quién roba para enriquecer a los chinos, a los rusos, al Banco Mundial? Para enriquecerse uno. No le han encontrado 20 centavos en 2 años y medio y sigue preso Jorge Glass y lo acaban de condenar a 8 años por soborno. Un proceso que en un Estado de Derecho sería imposible, no existe el soborno. Y si existieran, que no existe, ¿qué tenemos que ver nosotros? Pero a mí son capaces de acusarme de asesinato. Y si aparece el supuesto asesinado vivo, dicen que resucitó, de todos modos me condenan por asesino. O sea, la consigna es condenarnos para impedirnos participar, en lo personal, impedirme participar en las próximas elecciones. A tal punto es esto cierto que Colombia es de lógico, ustedes son gente muy inteligente. ¿Cómo se explican que en pleno estado de excepción, en plena pandemia, se haga la audiencia de un caso que no tiene ninguna urgencia? No es flagrancia, no es algo urgente. Y se la hace. ¿Por qué? Porque están contra el tiempo. Para que se agoten todas las instancias y tener sentencia en firme antes de noviembre, que es cuando hay que registrar las candidaturas para las próximas elecciones del 2021 y así impedirme participar. Entonces, ya es miseria humana. La historia nos va a jugar. Lo principal, ojalá que ya después de esta primera etapa de persecución se dediquen a salvar vidas, a enterrar dignamente a los muertos, se dediquen a gobernar. Yo quiero que le dediquemos un espacio, por supuesto, a hablar de la pandemia y de las tremendas y dolorosas imágenes que llegan desde Ecuador, pero antes quiero preguntarle, expresidente Rafael Correa, ¿este es un complot en su contra de la justicia y del actual presidente? Pero ¿Está por el actual supuesto, presidente en todo esto? pero por supuesto, en Ecuador ha habido golpes de Estado, pero como era contra nosotros nadie dijo nada, los embajadores no informan nada. El propio vicepresidente, le robaron la vicepresidencia, rompimiento constitucional. Hicieron una consulta popular repleta de engaños para apoderarse del Estado. Se nombró un consejo que tenía que designar autoridades. Se declaró asamblea constituyente. Dijo que sus resoluciones tenían más peso que mandatos, que la Constitución, que sus resoluciones eran mandatos constitucionales. Con eso cambiaron jueces, cambiaron fiscales, cambiaron superintendentes, cambió Corte Constitucional, Consejo Electoral, se apoderaron de todo el Estado. Pusieron a los peores y ahora estamos sufriendo las consecuencias. Estamos cosechando lo que sembraron 3 años. Y ahí, yo sé que hay espíritu de cuerpo, pero ahí la gran culpable es la prensa. Cayó por tener a un traidor que me persiguiera, eso es todo. Y permitieron las más grandes sinvergüencerías a los mayores ineptos en puestos claves y que estamos llorando
lágrimas de sangre por aquello. Pero la consigna, por ejemplo, la fiscal, que fue la que peor examen tuvo, era perseguir a Correa. Y detrás de eso, obviamente, está el gobierno, la ministra del Interior, María Paula Romo, que es una mujer perversa. Los jueces, el juez de este tribunal, el presidente de este tribunal es un juez cargado. Los designan a dedo con la consigna de que persigan a Correa. Entonces, por supuesto que detrás está el gobierno y todo un aparataje, no solo el gobierno, los grupos económicos, los grandes medios de comunicación, incluso ciertas embajadas. Expresidente Correa, ¿qué le dice usted hoy al presidente de Ecuador? No, no tengo nada que decirle. Él está ya en la historia, enterrado. O sea, el tipo va a pasar como el peor traidor, pero no sé si es inconsciente y no le importa lo que diga la historia. Lo único que le tengo que dar a mis hijos es un buen nombre, así que a mí sí me importa, ¿no? Ser un hombre de principios, de valores, coherente. El tipo tiene 4% de apoyo popular. Nadie le hace caso. Lo mantiene ahí como un títere. De hecho, el que está a cargo de la emergencia del vicepresidente, el tercer vicepresidente en 3 años, un muchacho puesto ahí por buena cuna, no sabe dónde está parado, se pasa haciendo relaciones públicas, visitando el hospital, no hay estrategia, no hay medidas contundentes. Por eso yo incluso he pedido que den un paso al costado. Ya no se trata, por favor, de izquierda, derecha, rico, pobre, correísta, anticorreísta, se trata de vida o muerte. Somos el país que peor ha manejado la pandemia. Somos el país de Latinoamérica que más muertos por habitantes de lejos tenemos, porque es un desastre el manejo, no hay soluciones, no hay decisiones, no hay liderazgo. Y le he dicho, por favor, esto es de vida o muerte, háganse a un costado y apoyaré al más feroz anticorreísta, con tal de que sepa liderar y mitigar, porque no es que vamos a evitar, mitigar ya no la crisis, esta catástrofe que estamos viviendo. Es cierto, las imágenes, expresidente Correa, que llegan desde Guayaquil, por ejemplo, los cuerpos tirados en las calles, todo este desorden y toda esta desgracia que están viviendo allí los habitantes, son estremecedoras, son estremecedoras. Pero usted sabe, Vicky, que dijeron en un principio que eran fake news y que éramos los correístas que estábamos desestabilizando. Así es el nivel de negación. Yo les puedo enseñar los tweets. Fue toda una campaña. Cadenas nacionales para denunciar que habían 13 cuentas, redes, inventando fake news, noticias falsas para desestabilizar el gobierno, y todas eran manejadas por mí, ¿no? De Bélico. Yo soy súper dotado. Lo mismo dijeron en octubre con las protestas, ¿no? Yo con mi celular, estoy rifando mi celular, es el super celular, manejaba desde Bélica las protestas, ¿no? Entonces ya están en un estado de negación. El odio les nubla la razón. Ya estamos tratando con gente realmente irracional. No veían la realidad. Ya lo tuvieron que reconocer hace algunos días, pero ya es bastante tarde. O sea, entendamos. Yo quisiera decirle otra cosa a mi gente, a mi pueblo. Cómo me desgarra el alma ver un país que hace poco era ejemplo de lo mejor o era ejemplo de lo peor. Hace poco construíamos espectaculares escuelas que le llamábamos escuelas del milenio. Ahora estamos pensando si hacemos fosas comunes para enterrar tantos muertos. Entonces esto desgarra realmente el alma, ¿no? Y se me fue la idea de lo que le iba a decir, pero en todo caso, yo quisiera, ya retomé el hilo, trae buenas noticias, pero no puedo engañar a la gente. Hemos estado preparados para lo peor. Esto va a empeorar. Porque lo que no hicieron las últimas semanas, vamos a recibir las consecuencias ahora. Incluso si empezaran a hacer todo ahora bien, aislamiento, apoyo logístico a la gente que se queda en las casas, miles de pruebas diarias, equipamiento de hospitales, más personal médico, incluso si ahorita hiciéramos todo eso simultáneamente, ya vamos a recoger más muertos, por lo que no se hizo. Estamos hablando de vida, de muerte, estamos hablando de la supervivencia de la República. Estamos hablando no solo, ya suficientemente grave y lo más grave, la crisis de esta epidemia del coronavirus, sino también la crisis económica que ya vivimos y que está empeorando y que va a explotar. Expresidente, ¿eso quiere decir que usted hoy le está pidiendo la renuncia al presidente de Ecuador? Lo dije públicamente hace varios días. Mire, yo tengo un problema, no puedo engañarme, ya soy demasiado viejo para engañarme y para engañar. Entonces fui el primero en apoyar al gobierno cuando decretó estado de excepción, cuando empezaba la crisis, pese a las contradicciones que habían tenido. Ya teníamos los primeros infectados, declararon aislamiento en Guayaquil y por dársela simpático revirtieron la orden y permitieron un partido de Copa Libertadores con 50.000 personas. Pese a eso, asumiendo que todavía no tenían suficiente experiencia, aunque teníamos la experiencia de Europa, de Asia, los apoyé en el estado de excepción, que significa limitar garantías constitucionales, dar poderes extraordinarios al presidente, etcétera, el 16 de marzo. ¿No? Los apoyé cuando dijeron que traían 2 millones de pruebas.
lo apoyé, les dije, cuenten con mi respaldo públicamente. Pero ¿qué pasa? 10 días después nos enteramos que no habían dado un centavo para la emergencia, un centavo. O sea, tenía el mismo presupuesto el Ministerio de Salud. Nos enteramos que eran mentiras los 2 millones de vacunas. Nos dijeron que no había plata para equipar los hospitales, para respiradores, para contratar más personal médico. Se morían nuestros médicos por falta de mascarilla y pagaron 324 millones en deuda externa. Entonces ya no podemos irnos engañando. Con este gobierno vamos al desastre. Nunca es bueno cambiar el general en medio de la batalla, a no ser de que tengamos la certeza que nos lleva a una derrota y a un desastre. Entonces hay que minimizar el desastre. Lo mejor que podemos hacer es que esta gente, nos puede pasar que esta gente dé un paso al costado, permita su sesión constitucional y vaya alguien con liderazgo. Y créame, Vicky, lo profundo de mi corazón, si es un líder de derecho, un Jaime Nebot, que es un tipo con experiencia y que tiene liderazgo, lo apoyaría. Pero necesitamos a alguien que nos conduzca. Yo no puedo regresar al país. Necesitamos a alguien que nos conduzca, ¿no? Porque estamos hablando de vida, estamos hablando de muerte, estamos hablando de supervivencia de la propia república. Déjeme regresar al tema con el que iniciamos y con el cual estábamos arrancando esta entrevista. Y es que dentro de esta condena también hay 25 años donde usted pierde sus derechos políticos. Es decir, ¿usted cuántos años tiene hoy? 57 acabo de cumplir ayer, mire el regalo de cumpleaños. O sea, lo dejan fuera de juego. Eso es lo que buscan, pero yo no soy importante. Estos creen que me hacen daño. A mí no me hacen daño. Yo tengo una vida muy dura, que sé que la vida es muy corta para odiar, para sufrir. Trato de ver los lados positivos de esta cuarentena. No se imagina qué intensamente vivo con mis hijos, con mi familia, dedicándome más todavía a la academia porque no hay mayores distracciones. Entonces trato de sacar el lado positivo de las cosas. No me interesa mi futuro político. Yo gané todo lo que podía ganar cuando fui presidente. Me interesa más la academia, escribir. ¿Ya? Mis planes no eran regresar al país. Si he tenido que involucrarme nuevamente en política es por la destrucción que están haciendo, por la persecución, por la difamación, y obviamente tenemos la responsabilidad de defender nuestro gobierno, nuestro proyecto político, por el cual nuestra patria, nuestro proyecto vital, el país, por el cual trabajamos día y noche, ¿no? Pero creen que me hacen daño con eso, por supuesto, pues, porque creen que no quieren que vuelva y quieren eliminar a mi agrupación política. Ya nos robaron Alianza País. Tuvimos que fusionarnos con otro partido que nos dio espacio y somos de lejos la principal fuerza política. Bueno, ya quieren eliminar del registro a ese partido para evitar que participemos como Revolución Ciudadana. Y obviamente quieren condenarme a mí hasta noviembre, tener una sentencia en firme, porque si no tengo la sentencia en firme, sí puedo ser candidato. ¿Ya? Entonces yo diría, métanme preso, pero déjenme registrar. Claro, no me dejaría inscribir, haría lo mismo que con Lula, tenerlo preso, impedir inscribir su candidatura para que sea presidente Bolsonaro y luego el juez que metió preso a Lula convertirse en ministro Bolsonaro. Las cosas que están pasando en América Latina son indecentes, pero creo que estamos perdiendo la capacidad de asombro y eso es muy grave. Entonces, por eso la prioridad es pedirme regresar al país, porque sabe que los derrotaríamos, ¿no? Saben que los derrotaríamos. Tal vez de las cosas más graves que le pueden ocurrir a una democracia es que haya fallas en la justicia. Digamos, en América Latina tenemos muchos problemas serios en algunos países en materia de justicia. ¿Qué le dice a la justicia de su país? Porque si la justicia de su país se presta para hacerle un complot de estas características, de estas dimensiones a usted, si se presta para confabularse con un gobierno, si se presta para condenar a un señor que, como usted nos dice, es inocente, ¿qué le dice a la justicia de su país? Justicia amarrada. Pero primero una reflexión. Democracia no es votar cada 4 años. Democracia es la opinión pública expresada en reglas preestablecidas y normalmente a través del voto. Pero precisamente para evitar la dictadura de la mayoría es que hay esas reglas preestablecidas que se llama Estado de Derecho. Si no hay Estado de Derecho, no puede haber democracia, así se tenga elecciones de vez en cuando. En Ecuador, eso lo dice la Carta Democrática, por si acaso, de la OEA. En todo caso, hace rato se acabó la democracia en Ecuador. No hay Estado de Derecho. Y el Estado de Derecho implica un sistema de justicia independiente. Fue cooptado por esta consulta popular, por ese consejo que le dije, pero descaradamente, usted puede verificar. Hicieron evaluaciones. Cada vez que había un juicio contra nosotros, empezaban a evaluar a los jueces. Entonces, los jueces tenían que tramitar nuestros juicios siendo evaluados. En otras palabras, le decían, o condenas a Correa o te votamos. En estos momentos, 60% de los jueces de la Corte Nacional, porque votaron al resto con evaluaciones absolutamente írritas, ¿no? Son encargados.
A mí me ha juzgado, presidente del tribunal, un presidente encargado, lo cual contradice la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Pero no solo un juez encargado, un juez que lo trajeron el 12 de febrero y el 1 de marzo traen como secretaria de la Fiscalía a Marta Caiza. Marta Caiza, no sé si el juez se ha casado o no, es su compañera, tiene una hija en común de 8 años. Y resulta que ayer había una filtración de documentos donde se demuestra que estaba en permanente contacto el presidente del tribunal con la secretaria de la fiscal. Pero no contacto para decirte, oye, querida, esta es la cuenta del teléfono. No, aquí te paso el resumen del caso Soborno. Aquí está para que frías a Correa, ja. Entonces, fraude procesal. Eso es asociación ilícita, eso es tráfico de influencia. Los presos deberían ser ellos. Entonces, usted me ha pedido la opinión de la justicia. Le doy un ejemplo de lo que ha pasado con la justicia. Tengo que confesarle una de mis grandes decepciones. Trabajamos mucho por la justicia, no es mi especialidad, pero entiendo que para que haya democracia, para que haya desarrollo, necesitamos justicia, un sistema de justicia que funcione. Entonces, hicimos una reforma muy importante en 2011, se invirtió muchísimo, mejor infraestructura, se puso más fiscales, más defensores públicos, más jueces, más tecnología, se reformaron los códigos, éramos ejemplos, venían, yo lo he visto, no me lo han contado, delegaciones de Perú, de Uruguay, a ver cómo había mejorado, aprender de nuestro sistema de justicia. Creí que iba a resistir un poco más, pero qué venales, qué jueces tan venales hemos tenido en algunas ocasiones. Y lastimosamente la mayoría, que a la primera presión política con la traición de este tipo, a la primera presión mediática se somete. Entonces ellos saben que no existe delito, ellos saben que todo esto es una gran farsa, porque sí entienden derecho, pero se han prestado a esta persecución. Y en el caso del presidente del tribunal, el juez Iván León, imagínense que tiene hasta su compañera de secretaria en la fiscalía, intercambiando información sobre el caso, y esa es la manera en que lo compramos, pues le dan puestito a sus allegados. Entonces es terrible, el nivel de corrupción es terrible. Usted calificó en su Twitter esta decisión como una mamarrachada. ¿Qué quiere decir que esta condena es una mamarrachada? No tiene ni pie ni cabeza, Vicky. Revise nuestro código penal. Para que haya cohecho, ¿ya? Se requiere que yo le haya dado a Vicky Dávila, que era ministra de Transporte y Obras Públicas, y pudiera darme el contrato del carretero, es la que firma, $1 millón para que me lo dé. Eso no existe. Se inventaron contribuciones de empresas, pero por ejemplo, y ahí está la tarima, y para la campaña, si eso fuera cierto, no fuera cohecho, no fuera penal, fuera electoral, delito electoral, le toca resolver la Consejo Nacional Electoral. Pero lo que no dicen es que la tarima es para inaugurar el infocentro que hizo la empresa, que es lo más normal. Entonces, con mucha mala fe han mezclado todo, agarraron a una asesora mía que nos traicionó, que ha hecho una empresa a nuestras espaldas, pedía plata a las empresas, y ahí tenía trabajando a toda su familia, y le dijeron, bueno, si no acusas a Correa diciendo que estos son sobornos que él te ordenó, te metemos presa 40 años. Y nos acusó sin ninguna prueba. Eso no tiene ninguna validez porque es coprocesada. Su testimonio solo sirve para su defensa, no para atacar a nadie. Pero la gran pregunta, ¿y por qué entonces si la plata recibía Nexo Global, se llamaba esta compañía, donde trabaja su esposo, su hermano, no acusaron pues a ellos? Porque ese es el trato. A ti te dejamos libre, ya está libre, ¿ya? No tocamos a tu familia, a tu empresa, pero acusas a Correa. Pero ni eso sirve. Entonces, no ha existido cohecho. Revise, si usted quiere. Las acusaciones contra mí son cantinflescas. Me hicieron un préstamo de $6,000 de un fondo que nosotros teníamos, que lo manejaba esta asesora. Para eso era, para manejar ese fondo, para atender a la ciudadanía. Dijeron que eran fondos ilícitos y que ese era el soborno. Tengo los cheques, tengo todo que pagar hasta el último centavo. Pero imagínense, el presupuesto del Estado era 36 mil millones de dólares y me acusan por haber recibido $6,000 de préstamo que pagué, que deposité en mi cuenta bancaria. Son cosas ya ridículas. Una perita que descubrió una estructura criminal que le dirigía yo. Descubrimos que no era perita. Y como ayer hubo la filtración donde estaba ya, se mostró la sentencia que estaba preparada, cambiaron a la rápida la acusación y ahora resulta que ya no he recibido $6,000, que eso no importa, que ya no hay estructura criminal, sino que instigué a recibir soborno. Entonces ya es una mamarrachada, es el término correcto. En un Estado de Derecho es imposible que ocurra algo así. Y obviamente le quiero Se me preguntar, olvidaba algo muy importante, Vicky, que me señor, comprometo si quiere a darle. Descubrimos, esto empezó con una publicación de un pasquín electrónico que mostró los archivos verdes donde estaban nuestras cuentas, ¿ok? Y en base de todo esto construido, dijeron que eso había encontrado en la computadora de esta asesora. Bueno, logramos acceder a estos archivos, logramos hacer con una empresa de su país, Adalid, peritaje informático, y demostrar que los archivos habían sido hackeados en el 2016 y modificados hasta el 2018, cuando la acusación es del 2012 al 2016. Es decir, son archivos
adulterados. Si sabe que no aceptaron la prueba, porque se le derrumba todo el caso. Pero si quiere, yo le hago llegar copias de esos archivos, pregunta a la empresa de Ali, de su país. Entonces, es realmente vergonzoso. Yo soy el acusado y soy el que quiero más pruebas. Cuando si fuera culpable diría, no, más pruebas para ver si tengo una salida. Y los acusadores no quieren más pruebas, porque saben que se le derrumba el caso. Podemos demostrar que esos archivos fueron adulterados y sembrados en las computadoras para simular que cuando hicieron allanamientos e inspeccionaron esas computadoras se encontraron dentro de la computadora. Todo eso está demostrado en el peritaje, que no estaban originalmente esas computadoras y fueron sembrados ahí. Expresidente Rafael Correa, ¿esto le causa alguna dificultad para moverse por fuera de Bélgica? No sé, ¿le causa alguna dificultad esta Por condena, aunque sea supuesto, primera instancia? muchas Sí. dificultades, pero yo le digo, yo trato siempre de ser positivo, ver el lado bueno, hay verdaderas pruebas, la gente que está muriendo, gracias a Dios Ujú. ningún familiar cercano todavía fallece, pero la gente que ha perdido a sus padres, hay gente que ha tenido que vivir 3 días con sus padres, papá y mamá muertos en su casa, porque no recogían los cadáveres, esas son pruebas. No tener hijos con una grave discapacidad, a mí hace 2 años me la atropelló un carro, fue muy fuerte, tuvo que tener 3 operaciones en el tobillo, pero pudo ser mucho más grave. Entonces uno sé apreciar las cosas, ¿no? Y sé que hay pruebas, y soy creyente, creo que Dios pone las cruces que uno puede soportar y estamos en Semana Santa. Pero en todo caso, pero por supuesto que crea problemas. O sea, yo trabajo para abogados, y el problema aquí en Bélgica es que los impuestos son altísimos y no se puede deducir el gasto de abogados. O sea, mi ingreso neto es pequeñito, Sí. pero aparece como grande porque no se puede deducir abogados y tengo que pagar muchísimo impuesto y hay problemas económicos serios, ¿no? Complicaciones. Eh, hay que tener cuidado cuando se viaja. Aquí en la Unión Europea no hay problema, países como México, pero por ejemplo voy a Colombia, al día siguiente el presidente Duque me manda a Ecuador, ¿no? ¿Usted cree? Entonces, eso sí, por supuesto. Son cosas que molestan, ¿no? Porque uno no lo merece y perjudican económicamente. Yo trabajo dando conferencias, trabajo dando charlas, dando cursos, y de repente tengo que rechazar. De hecho, a Colombia tuve que rechazar una propuesta de trabajo muy bien Sí. pagada por estas limitaciones en cuanto a movilidad. O sea, le podría decir que le dio temor venir a Colombia. Lo podemos decir así, temor porque no sabía qué le podía pasar en Colombia. Llámalo como quiera, lo que pasa es que hay países seguros porque si alguien quiere hacer una maldad, Interpol ha rechazado todo. Ya ve Ecuador y rechaza automáticamente por el desprestigio que tiene la justicia ecuatoriana. Bélgica ni la Unión Europea no le han parado la más mínima bola a la justicia ecuatoriana. Pero si un gobierno quiere hacer alguna maldad, la puede hacer. Entonces hay que ser cuidadoso. Le podría decir, si yo fuera titular esta entrevista, podría titularla, ¿esa condena no me importa? Dos puntos, Rafael Correa. No, no. No nos van a derrotar 2 puntos Rafael Correa. No nos van a derrotar, dos puntos, Rafael Correa. Óigame, expresidente Rafael Correa, sé que tenemos pocos minutos y no lo quiero desaprovechar en los que faltan. Hablemos de lo que está pasando en su país en estos últimos minutos. Volvamos al tema del coronavirus. ¿Qué era lo que había que hacer que no se hizo en ese país, que no hizo el gobierno de Lenín Moreno? ¿Qué había que hacer que no se hizo y qué hay que hacer? No se hizo nada. Hacer lo que hicimos en el 2009. Fuimos el primer país que reaccionamos contra la gripe porcina antes de que llegara a nuestro país. Teníamos un asuro, ojalá que entendamos el daño que han hecho. Gobiernos como el de Duque, como el de Moreno, como el de Piñera, como el de Bolsonaro. Destruir un asuro, ya es la insensatez. La integración va más allá de izquierda a derecha, ¿no? Teníamos el Consejo de Salud de UNASUR. Teníamos el Instituto de Salud en Río de Janeiro, de UNASUR. Cuando vino la pandemia, la epidemia, en ese caso de gripe porcina, se reunieron los ministros de salud y tuvimos una estrategia regional. Porque estas cosas nos enseñan que somos interdependientes. Y en el caso del coronavirus no es enfermedad de pobres, sino enfermedad de ricos. Todos los ricos se han preocupado también, ¿verdad? Los países ricos y los sectores ricos dentro de los países. Entonces, necesita respuestas conjuntas, regionales. Y para eso se necesita coordinación. Eso no existe. Eso nos ha complicado muchísimo por el daño que le hicieron a UNASUR. Entonces, ya no podemos hacer lo que hicimos en el 2009. Lo que sí se podía hacer, desde que tuvimos noticia del coronavirus y sabíamos que era grave, un presidente incluso si no sabe tiene que informarse. Yo he aprendido mucho, pero es porque, bueno, me gusta estudiar, pero es responsabilidad de uno, si ser presidente de la República, informarse, ver qué estaba haciendo China, ver que empezó a hacer Italia, el primer país en contagiarse en Europa, y tomar las precauciones incluso antes de tener el primer contagiados. Si bien acá ya tenemos más respiradores, tenemos salas de cuidado intensivo preparadas, hospitales seleccionados, especialistas con equipos, no bien con mascarillas, bien protegidos, no hicieron nada. No solo eso, ya cuando había empezado
ya cuando había empezado la crisis, ¿no? Perdona que me entró una... Ya cuando había empezado la... No, Ya cuando había... ¿Qué pasó acá, caramba? no sé, empiezo como a perderlo un poquito. Sí, A porque me ver, entró algo, ¿no? sí, es como si se hubiera rasgado la comunicación del Internet. ¿Me escucha, Probemos, Yvick? lo escucho mal. ¿Me escucha? ¿Sabe qué le voy a proponer? Para que Oiga, aprovechemos. no, algo pasó, nos cruzamos, estoy en una entrevista con Semana. Sí, pero hagamos una cosa, expresidente, para que no perdamos esta comunicación. Tenemos más de 7.000 personas conectadas a esta hora en Facebook Live y la gente quiere escucharlo, quiere oírlo, está comentando. Entonces, tal vez Natalia, nuestra productora, bien valdría la pena que se Ya desconecte. estamos. Vicky, Ahí, ahí ya, expresidente. ¿ya? Ahí lo escucho perfectamente. Bueno, aparentemente, pero ¿de dónde me están hablando? ¿De Semana? Sí, pero ¿De aquí, dónde me está hablando usted? bueno, vamos a hacer una cosa, expresidente. Ese es el error, yo no le he dado entrevista a usted, tengo una entrevista con Semana, Es que le está entrando otra llamada. por Esas son favor. las cosas del envío y del Internet. Eh, expresidente, nos está... ¿Qué es? No, no. ¿Usted me oye o no me oye? Expresidente Correa. Bueno, Espéreme un segundito, por favor, estoy en una entrevista con Semana y estamos en vivo, me parece. Ya, llámeme en 15 minutos. ujú, Sí, ahí está. Alguien le habla en el teléfono. Ahí nos escucha, expresidente. perdone que entró. Ay, voy a cerrar, pero todo el mundo me está llamando, entró una llamada. Ya, ahí la veo en pequeño, pero bueno, ya quedémonos ahí nomás para acabar la entrevista. Sí, bueno, Le tratemos decía a ver. todo lo que se tenía que hacer. Ya Ujú, en marzo, cuando a finales de febrero tuvimos la primera contagiada, la mandaron a su casa, murió en su casa y contagió a su hermana y también se murió. Incluso era familiares de una conocida de la presidenta. El partido de fútbol. Dijeron, se prohíben reuniones públicas, se contradijeron, se retractaron, permitieron partido de fútbol, reabrieron los parques, hasta que ya fue muy tarde. 16 de marzo dictaron el estado de excepción, había enseguida que dictar aislamiento estricto, sobre todo en Guayaquil, pero para tener aislada a la gente en una ciudad donde 60% pertenece al sector informal, al autoempleo, empleo autónomo, los comerciantes, los tricicleros, los taxistas, tenía pues preparada una logística con Fuerzas Armadas para llevar comida, bienes básicos. No hicieron nada. Entonces no pudieron obligar a la gente a quedarse en su casa. Tenía que irse a ganar el pan de cada día. Tenían que hacer test, millares de test por día. En Ecuador se calcula que se estaban unos 100.000 test, ¿ya? Si se hubieran hecho, qué sé yo, bueno, hay países que están haciendo, Corea hacía 11.000 por día. Pongámosle, qué sé yo, 5.000. En 20 días teníamos los 100.000, ¿ya? claro. Hasta ahorita creo que tenemos 5.000, creo que tenemos 10.000, después de un mes de crisis. Pero en todo caso, con el test, usted detecta al contagiado asintomático, ese que es portador del virus y no sabe que lo tiene. Lo aísla y sabe con quién tuvo contacto. Y es la manera más eficiente de detectar, determinar las redes de contacto e impedir que se propague el virus. No lo hicieron. Dijeron que venían 2 millones de pruebas, era mentira. Tenían que, como le había dicho ya, potenciar a los hospitales, los respiradores, ver en las bodegas lo que se habían dado de baja, comprar urgentemente, el equipo médico, neumólogos, los mandiles, las mascarillas. No hicieron nada. Habían despedido cerca de 12.000 personas del sistema de salud, a 12.000, entre ellos miles de médicos. Había que traerlos de nuevo al sistema. No hicieron nada. Y no por falta de plata, porque sí tuvieron dinero para pagar la deuda externa, más de 300 millones de dólares. Entonces, no solo que, o sea, ¿cómo le explico? Había que hacer las cosas diferentemente. Había que hacer algo. No hicieron nada. Y mientras tanto, pues esto se traduce en muertos, en contagios, en una situación sanitaria espantosa. Hace unos días estábamos haciendo una entrevista con una colombiana allí en Guayaquil. Fíjese que ya se le murió el papá, ella estaba en un hospital, casi no logra internarlo. Un desastre, un verdadero ¿Cuánto lo siento? desastre. ¿Mm? ¿Cuánto lo siento? Sí.
Realmente es una vergüenza, pero ahorita lo menos importante es esa vergüenza, la imagen del país. Es la gente que está muriendo, pero porque se ha manejado muy mal la crisis, porque el sistema sanitario ya lo habían destrozado por estos fundamentalismos. El populista era yo. Sepa usted que Guayaquil, la ciudad más afectada, tiene por lo menos 1.500 camas más gracias a nosotros, 3 grandes hospitales, que son los que están salvando la situación. El Guasmo, el de los Ceibos de la Seguridad Social y el de Monte Sinaí. Pero nos dijeron que éramos unos demagogos, unos populistas, que no se hacían hospitales de 500 personas. Invertimos mucho en salud, mejoramos mucho, pero todavía nos faltaban 10.000 camas para los mínimos recomendados por la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Pero lo poco o mucho que se había hecho lo destrozaron. Nos encontró esta pandemia con un sistema de salud terriblemente debilitado y con una falta de reacción espeluznante. Porque si veía que ya la gente falleciendo, bueno, al menos contratemos ataúdes, busquemos tumbas. No, Están en las tengamos, casas los muertos, en las casas y en las calles. porque nada de eso se atendió. Y eso que tenemos ECO 911, el único sistema integral hasta el último centímetro del territorio en toda América Latina, también ahora en mi gobierno, ¿no? Se podía enviar ambulancias, etcétera, pero todo fue debilitado, una falta de reacción terrible, las ambulancias no se habían comprado repuestos, dañadas, ahora nos tiene que regalar el sector privado, pero incluso con esas deficiencias, porque no todo se puede prever, se podía reaccionar de mejor manera. No lo hicieron, es una falta de liderazgo total. Le puedo preguntar, yo siempre le pregunto por su mamá. ¿Su mamá sigue en Ecuador? ¿Qué pasó con su mamá y más en esta emergencia? Esa es mi mayor preocupación, porque mi mamá tiene 86 años, mi sobrina que está haciendo la rural en medicina, iba a un cantón que se llama Chimbo en la provincia de Bolívar y le cayó el coronavirus y vivía con mi madre. Entonces, prácticamente la encerramos en su cuarto, donde lleva un mes encerrada en su cuarto y gracias a Dios está bien. Pero a mí en los últimos días, Vicky, créame, en las últimas 72 horas habrán muerto 8 o 10 personas que conozco. Que no me hagan con cuentos que los muertos son 200. Yo soy estadístico, sé de teoría probabilística. O sea, ¿cuál es la probabilidad que en un país de 17 millones haya 200 muertos y yo conozca 10? 5% de los 200. Imposible. Quiere decir que hay miles de muertos y están subregistrando, tal vez no por mala voluntad, sino porque no se les hace el test y no se puede certificar que han muerto por coronavirus, pero para eso se hacen modelos matemáticos y se puede calcular aproximadamente el número de muertos y no seguir engañando a la población y en función de esos datos tomar decisiones. Porque como le dije hace un momento, temo que lo peor está por venir. Esto va a empeorar, no va a mejorar. No es que podemos ya evitarlo, ya está Sí. hecho. Solo vamos a recibir las consecuencias del pésimo manejo de la crisis en las últimas semanas. ¿Cómo están las cosas en Bélgica, donde usted vive? ¿Cómo se maneja el tema del coronavirus? También de forma muy estricta. Yo creo que de forma más inteligente. Por ejemplo, en Ecuador hicieron un toque de queda. Muchos países lo han hecho, ¿no? De 2 de la tarde a 5 de la mañana. Pero me parece un error, porque significa que se va a concentrar la gente en pocas horas. Acá en Bélgica no hay toque de queda, usted puede salir a la hora que quiera, pero por motivos concretos, ir a comprar a la farmacia, al supermercado, si no le ponen una multa de miles de euros o de cientos de euros. Entonces así se dispersa un poco más la gente. Eh, Bélgica tiene una gran capacidad hospitalaria, solo se ha ocupado el 30%, no está colapsado el sistema sanitario como en Ecuador o al menos en Guayaquil. Entonces se está controlando bastante bien la pandemia, pero obviamente las clases están suspendidas, se están llevando al mínimo las actividades, solo está funcionando la industria básica, los supermercados, los servicios elementales. Hay una cuarentena muy fuerte. Sabe que empiezo a leer muchos mensajes y tiene usted muchos fans. Hay mucha gente metida en este momento que se reporta desde Ecuador y veo gracias Correa por las obras las grandes obras realizadas. Correa tiene razón, se fundamenta en todo el desarrollo que le dio Ecuador, el mejor presidente de Ecuador. Bueno, nos están mintiendo como dice Correa, lo peor está por venir, el papá de los presidentes, yo no sé, pero mucha gente está escribiendo y no tengo que irme a buscar en los mensajes, sino que voy leyendo lo que va apareciendo ahí. ¿Y por qué cree que no me quieren dejar regresar al país? Pero mire, lo importante no soy yo, le agradezco esa muestra de cariño como político. Cuando sé político honesto, la verdad la satisfacción de ver que el trabajo uno le sirvió de algo. Créame que dentro de los momentos tan duros, la angustia que siento por mi país, también siento algo de compensación por ver que esos hospitales están salvando tantas vidas. Imagínense, la gente que nos está escuchando, que nos está mandando los mensajes, que son de Guayaquil. Imagínense, guayaquileños, si no tuviéramos el hospital de los Ceibos, el hospital del Guasmo, el hospital de Monte Sinaí.
Esos 3 hospitales lo hizo mi gobierno. Monte Sinaí ya lo acabó este gobierno, pero lo dejamos casi listo, 95%, y ese 5% demoró 2 años. Pero si no tuviéramos esas 1.500 camas adicionales, sería una tragedia aún mayor. Entonces eso, dentro de la angustia, dentro de la pena, de la tristeza, sí, sí da un poco de compensación, de paz, podríamos decir hasta de alegría, ¿no? De que lo que se hizo está salvando vidas. Pero ahora es enfrentar todos juntos esta terrible pandemia y después sí, establecer responsabilidades, porque es demasiado lo que ha pasado. Si hay una mezcla, Vicky, de tristeza, pero de indignación y con justicia, justa indignación, por la negligencia, por la irresponsabilidad, por la incapacidad. Yo sé que usted tiene otra entrevista. Amaury ha sido muy amable con nosotros de permitirnos tener esta conversación con usted. Me da mucho pesar que se tenga que terminar, pero pues simplemente despídase con un mensaje a toda esa gente que veo que le escribe Machi, te extrañamos, por ejemplo, a esta hora. Así que despídase de toda esa gente que está en este momento pasando por circunstancias tan dolorosas, llenos de miedo, de incertidumbre. Esto se está viviendo en todo el planeta, pero es peor si no hay un manejo del Estado en cada país que sea el adecuado. Me va a hacer llorar, me va a hacer llorar porque estamos hablando de mi ciudad natal, ¿eh? Donde pasé mi niñez, mi adolescencia, mi juventud, ¿no? Hace unos años inauguramos escuelas del milenio, hidroeléctricas, hospitales, carreteros. Ahora estamos cavando fosas. No lo puedo creer. Y claro, ellos no produjeron esta crisis, pero sí produjeron la destrucción del sistema social, de la salud, de la economía, de las capacidades del Estado, ¿no? Destruyeron la patria y nos tomó muy vulnerables esta pandemia terrible y la han manejado muy mal. Pero dentro de tanta tristeza, siempre hay que guardar la esperanza. Ese es mi mensaje. Ecuador siempre ha salido adelante. Nuevamente saldremos adelante. El costo va a ser alto. Saldremos adelante. El problema es económico también. Se puede la dolarización, no están haciendo absolutamente nada. No solo eso, están haciendo lo contrario de lo que se debe hacer. No hay control de capitales, están saliendo capitales, ya los bancos están sacando su plata porque siempre tienen información privilegiada. Y si se cae la dolarización ya pierde el resto y ellos no pierden porque ya tienen su plata afuera. Entonces, sí, no los quiero engañar. La situación es muy dura, muy peligrosa. Temo que lo peor está por venir, pero a guardar la fe, compañeros, a ver claro, sentir hondo, obrar recio, con eficacia, a salvar vidas, a no perder la fe, a no perder la esperanza. Siempre hemos salido adelante. Esta es una prueba global, una prueba para toda la humanidad. Nos está golpeando muy fuerte, sobre todo Guayaquil, pero saldremos adelante. Mi corazón con ustedes, cuídense mucho, cuídense. Mi gratitud a esos héroes, a esas heroínas, los doctores, los policías, la fuerza pública, los militares que arriesgan su vida por proteger la nuestra. Y mi solidaridad con toda la gente que ha perdido un ser querido. Y a los demás que se cuiden, por favor. Sus lágrimas son las lágrimas de todos los ecuatorianos que lo ven y lo escuchan a esta hora. Un abrazo. Sí me va a hacer llorar de verdad. No, Bueno, pero es que nos duele Ecuador, aquí también nos duele Ecuador. Un abrazo, expresidente. Si a usted vi que le duele Ecuador, imagínese cómo duele Ecuador y cómo duele Guayaquil, mi ciudad. ¿Y cómo en las últimas 72 horas yo he perdido 2 maestros míos de colegio, muy queridos. ¿Y cómo dará de piedra también, expresidente? Murió un compañero de colegio, Danilo Franco. Tengo otro compañero, uno de mis mejores amigos, extremadamente grave. Es muy duro, es muy duro. Pero hay gente que está sufriendo mayores pruebas, así que un inmenso abrazo y todo mi cariño para ellos. Expresidente, un abrazo y como siempre, gracias por acompañarnos. No, muchas gracias a usted. Cuídese Colombia también. Cuídese Colombia también. Un fuerte abrazo a Colombia. Saludes a la mamá. Saludes a la mamá. Gracias. Chao. Ya tenemos las 3 de la tarde, 44 minutos. Tenemos cifras ya de Colombia. No deberíamos presentarlas ya mismo, deberíamos terminar este Facebook Live, terminar esta transmisión y, bueno, iniciar otra.